Voy a hablar un poco en vivo sobre el procesamiento de materiales compuestos preimpregnados. Bueno, empezando por qué es el prepreg, son fibras, pueden ser o fibras o bien telas tejidas o cosidas, las mismas que se usan para laminar wet, que las pasan por una máquina con unos rodillos y unas bateas de resina y la impregnan con una resina. Y esa resina luego pasa por un abatidor que le baja la temperatura drásticamente y lo enrollan cubierto con un plástico eh, y bueno, y se almacena congelado. Y bueno, lo que tiene de bueno este proceso es que te permite impregnar la fibra con algunas resinas que son de muy alta resistencia, que laminando manualmente o por infusión, como tienen tanta viscosidad, sería imposible impregnarlas. En cambio, bueno, como pasan por estos rodillos que ejercen mucha presión, te permite impregnarla con cualquier tipo de resina. Y al mismo tiempo calibrar muy bien la proporción de fibra-resina. Bueno, hay varios tipos de fibras para los preimpregnados. Se puede utilizar cualquier fibra. Las que más se usan son carbono, vidrio, Kevlar. Hay prepregs de fibras naturales y bueno, a veces hacen prepregs de otras cosas. Por ejemplo, venden Peel Play prepreg. No sé. Que no es una fibra en sí como para laminar, pero es un consumible y en ciertos casos requiere ser preimpregnado. Y también hay prepregs de distintos tipos de resinas. Los más comunes y los más usados son los epoxi. Se podría hacer un prepreg de poliéster, de resina fenólica y de otras resinas de alta temperatura como poliamidas, cyanide ésteres y bismaleimidas. Los primeros dos, poliéster y fenólicas, no encontré ninguno que se venda, pero sí de cyanide ésteres y bismaleimidas se usan mucho para uso aeroespacial para alta temperatura. Hay prepregs que llegan a aguantar hasta 600 grados. Dentro de los prepregs hay tres tipos distintos. El preimpregnado convencional son fibras o tejidos que se impregnan por completo, es decir, la fibra en sí está impregnada al 100% de resina. Después hay otros tipos que son films adhesivos, que en ese caso son una lámina de pura resina puesta sobre un papel, o a veces es una tela muy finita con mucha resina. Esto se usa para la construcción de paneles sándwich, por ejemplo. Cuando vos querés pegar un foam, le pones una lámina de un film adhesivo preimpregnado. En vez de estar usando masilla o pintando con una resina con aerosil, cubrís el foam con este film adhesivo y curás todo junto. Y te evitas un pegado secundario. Y después hay otro tipo de prepreg que se llama sprint, que son telas secas, que pueden ser lo mismo, cualquier tejido común que conocemos nosotros, lo pasan por esta máquina, pero a diferencia de la máquina que fabrica el prepreg, lo que hacen es, primero generan un film de resina y ese film en una etapa posterior lo adhieren solamente con presión, pero sin temperatura, al film de resina. Entonces te queda una tela seca con un film de resina por debajo. En algunos casos hay sprints que tienen el film de resina de ambos lados, los más comunes tienen el film de resina de un solo lado. Esto te permite hacer laminados de mucho espesor y que el aire fluya por dentro de la tela, o sea, usás la tela como un consumible al momento de hacer un laminado. Bueno, respecto al transporte y almacenamiento. Dado que, bueno, algo que no expliqué antes, la resina del prepreg ya está catalizada, o sea, ya está mezclada con su endurecedor.
que es un endurecedor ultra lento, y al congelarlo es como que se neutraliza la reacción de la resina, ¿no? Entonces, bueno, dado que ya está catalizado, se debe mantener en toda su estadía hasta ser procesado en un ambiente de temperatura y humedad controlado. Cuanto más baja sea la temperatura de almacenamiento, más va a durar. Los prepregs más comunes a 18 grados bajo cero tienen una fecha de vencimiento de 18 meses. A 20 grados se pueden almacenar hasta 8 semanas. Es decir, si lo vas a comprar, no sé, en el caso nuestro, ponele, lo compramos en Europa, si viene en un barco, tiene que venir en un reefer, y si viene por avión, simplemente con que en los depósitos de logística esté en una cámara de frío, es suficiente. O sea, en el vuelo no hace falta que esté congelado. Como por ahí sí una vacuna. ¿Okay? O sea, si está una semana a 20 grados, no hay drama. El tema es que no lo dejen al sol y bueno, se destruya. En el caso de exposición por tiempos prolongados a elevadas temperaturas, la resina se empieza a curar, y en el caso de los prepreg sprints, en los cuales era la tela seca y el film de resina, la tela seca se impregna con la resina perdiendo los beneficios del sistema sprint. Entonces, siempre al momento de usar un sistema sprint hay que tener un cuidado extra con respecto a la exposición al calor de las telas. Y en el caso de trabajar en ambientes de alta humedad, el agua se incorpora al laminado fácilmente, la cual puede afectar la calidad final del laminado. Por lo cual, bueno, es bastante importante almacenarlo en lugares con humedad y temperatura controlados. Para conservar dichos materiales se usan cámaras de frío, contenedores refrigerados, o para menor escala un freezer tipo baúl, o el freezer de tu casa también. Y los ambientes de trabajo es importante que cuenten con instalaciones de aire acondicionado. Bien. Pero volviendo a esto, he usado alguna vez un prepreg vencido que ha estado bastante más de 8 semanas afuera de la cámara de frío y no le pasó nada. O sea, todas estas características tienen su margen. Hay un estudio que se puede hacer para probar qué tan curado está el prepreg y qué tan vencido está, o si se puede usar o no, que se llama Rheology o algo así, si no me equivoco. Y bueno, eso te permite saber qué laminado vas a hacer. Obviamente no vas a usar un prepreg que está vencido para hacer una quilla o un timón o un mástil de un barco, pero de repente si tienes que hacer una carcasa o algo de resistencias no importantes, no sería un problema. Bueno, respecto al proceso del corte, las telas se pueden cortar a mano con un cúter usando medidas o plantillas, o sea, con una regla, un marcador, se pueden cortar, o también si no se puede imprimir una plantilla en papel y pegarla sobre el prepreg, o si no, se puede mecanizar con un router CNC o con un corte láser, una plantilla de madera, de MDF o de acrílico, y se usa para copiar. Y la forma de automatizar el corte y el rotulado de las telas es mediante un plotter CNC con un sistema de cuchilla vibradora por ultrasonido y un marcador que dibuje los códigos y las líneas de referencia. Obviamente, al momento de cortar con un plotter, necesitas un trabajo de diseño e ingeniería superior, porque tenés que dibujar todas las telas, generar un nesting para cada material, y una planilla nos permite controlar la cantidad y empaquetar esas telas en el orden requerido. Acá un videito del plotter que tenemos en CLC, en cámara rápida. Ahí está dibujando con un marcador, ahí se cambian unos parámetros, se saca el marcador y con una cuchilla el plotter corta las telas. Y ahí, no sé, no me deja pasar de hoja. Se escucha bien, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Estoy tratando de hacer rápido porque son muchas hojas. Tratar de no extenderme mucho. Acá hay otro video del plotter. Esto es la sala donde está el plotter. Tenemos unas estanterías en el fondo donde se van a medida que se van cortando las telas, se ordenan y después de cortarlas se ponen en unos carritos, que son tipo, unos carritos tipo panadero, y se ordenan por pieza y eso se lleva a la sala de laminado. Entonces el operario ya tiene todas las telas ordenadas en la secuencia que las necesita para laminar. Acá hay otro video. La máquina, la máquina hace bastante ruido, eh, con lo cual el lugar donde trabaja está bastante aislado del ruido y el operario tiene que usar protección auditiva. Bueno, básicamente es eso. ¿Alguna duda hasta ahora? No, clarísimo, por mí. Bien, el proceso de laminado. El laminado de las telas preprex se realiza de forma manual. Se aplican las capas sobre un molde siguiendo una secuencia o un plano de laminado y se usa una pistola de calor para activar la pegajosidad de la resina y facilitar la adhesión entre capas. Recuerden que el preprex viene congelado, antes de cortarlo se saca a la cámara de frío, se deja un tiempo determinado hasta que llega una temperatura en que no va a condensar humedad y no se va a mojar. Una vez que está a temperatura ambiente, se saca de la bolsa en la cual estaba guardado, se corta en el plotter, pero a temperatura ambiente la resina no tiene casi pegote. O sea, a 20 grados prácticamente no tiene pegote. Entonces, para facilitar poder pegar las telas una arriba a la otra, con una pistola de calor se van calentando las telas y eso te permite ir agrupando las telas. Se usan guantes de poliamida, también a veces se usan guantes de nitrilo o de látex. Nosotros usamos guantes de poliamida que te permiten, aunque sea trabajar un día entero con el mismo par de guantes, sin descartarlos. Son guantes relativamente baratos y encima te protegen un poco del cúter, que es la principal herramienta de trabajo. Los guantes principalmente es para evitar el contacto directo con las manos. Las manos, con la humedad y la grasitud de las manos, podemos contaminar el laminado y además el preprex, si bien la resina está en un estado medio endurecido, tiene amoníaco y un montón de químicos que con una exposición prolongada te pueden generar alergia y brotes en la piel. Bueno, para ayudarse en ciertas piezas se usan espátulas de plástico para acomodar las telas. Y bueno, y el cúter es la principal herramienta del laminador, siendo utilizado para perfilar, recortar y acomodar las telas sobre el molde. En general, las telas se cortan con un poco de excedente hacia los bordes y el ajuste final se hace con el cúter. En el proceso de laminado no se generan vapores ni olores, dado que se realiza vacío y todos los vapores salen por la cañería vacío al momento de curar. ¿Ok? En vacíos intermedios, o sea, que se le llaman prevacíos. Estos prevacíos son para compactar las láminas, sacar el excedente de aire y mejorar la prolijidad del laminado. Utilizando tecnología sprint se pueden realizar laminados hasta 30 milímetros sin necesidad de prevacíos. Se pueden realizar laminados monolíticos o sándwich, piezas huecas con geometrías altamente complejas que sería imposible de hacer en moldes con cualquier otro método. Volumen al proceso, además de permitir que todas las piezas sean exactamente iguales. Esto es, bueno, como el prepreg viene con o sea, en la hoja técnica del prepreg te dice cuánto pesa el metro cuadrado de cada tela y eso varía en el orden del 2 al 5%, muy poco. Nosotros hacemos una pieza con una planilla Excel poniendo las áreas de las telas que se van a cortar en el plotter, sacamos el peso y las diferencias son mínimas contra la cuenta teórica.
que eso haciéndolo por infusión o un laminado wet es bastante difícil de controlar. Depende mucho del operario, en este caso evitás, digamos, errores. Evitás el error de que mezclen mal la resina, de que pongan mucha resina, de que pongan poca resina, como que achicás mucho el margen de error en la fabricación. Bueno, por esto, un operario con 2 días de instrucción puede laminar una pieza simple con mínima ayuda y bajísimas chances de fallas. 2 días de instrucción y piezas simples me refiero a piezas muy simples, ¿no? Obviamente, bueno, con tres meses de experiencia aproximadamente, dependiendo un poco de la habilidad, el interés del operario, puede laminar casi cualquier pieza con terminaciones y calidad superficial del tipo A. O sea, en unas condiciones ordenadas, con todas las herramientas, con los moldes y instrucciones claras y con piezas que sean relativamente repetitivas, en 3 meses prácticamente puede hacer cualquier pieza. Obviamente siempre hay piezas que requieren de ayuda de alguien con más experiencia y hay detalles que son más del oficio, ¿no? Pero digamos, se aprende bastante rápido. Y, ¿cómo es? Y bueno, esto de que no tenga que mezclar la resina y no tenga que tomar decisiones el operario, evita muchos errores, digamos. Esto es un proceso de laminado de un mamparo que se lamina sobre una mesa de mamparos, que es como una bandeja enorme que se mete dentro del horno. Sobre la superficie del molde tiene Tultec, y bueno, en este caso las telas se cortaron, se dibujaron con un plotter y se cortaron, y se van posicionando sobre el molde, que en este caso sería el taco ese de madera, y se va generando la forma del mamparo, y se pegan contra la espuma. Bueno, esto que se ve en el mamparo es vidrio sprint. En ese caso el mamparo se hizo, digamos, en una sola curada, o sea, se laminó el inner, se puso la espuma, se hizo un capping en todo el borde, se laminó el outer, se puso los consumibles, la bolsa vacío y se cocinó todo junto. Al momento de desmoldarse, se pasa por el router CNC, se perfila todo el contorno y ya está listo para instalar en el barco. No hay que hacerle más nada, ningún laminado secundario. Y esto es un botalón de un barco. En este caso el molde era de composite, un molde de carbono también. Ese es el video. Cada raya que se ve en el video o en la foto son distintas láminas de prepreg, que esto laminándolo manualmente sería prácticamente imposible de ponerlo con esa precisión. ¿Okay? Entonces se van apilando las telas con la orientación y la precisión milimétrica que te permite el prepreg. Bueno, una vez completo el laminado, se colocan los consumibles, que son los mismos para laminar wet o por infusión, que son peel plate, perforado y guata, y se embolsan con un film para vacío especial que resiste temperatura. Este film se sella en los extremos con un sellador butílico conocido como nódulo o tacky tape. Luego se conecta a la línea de vacío mediante mangueras resistentes a la temperatura y la presión de vacío con acoples rápidos que aseguran la estanqueidad total del conjunto. El molde, antes de embolsarlo, se suele cubrir con guata por el lado externo del molde, no solo la pieza, para evitar que cualquier imperfección del mismo dañe la bolsa de vacío y además garantizar la correcta distribución de la presión de vacío dentro de la bolsa. Es decir, nosotros cuando hacemos vacío necesitamos que el aire corra por toda la superficie y es importante en el caso del prepreg, especialmente dado que los acoples de vacío son bastante caros, son piezas metálicas, que nunca le llegue la resina al pico. Entonces el pico se suele poner lejos del laminado, se conecta con guata y bueno, y eso permite que el aire corra por la superficie de la pieza y el molde. ¿Okay? Se puede utilizar un detector de fugas por ultrasonido para escanear la pieza y encontrar las fugas.
Y también es recomendable hacer pruebas de pérdida de vacío colocando un vacúmetro sobre la pieza y contabilizando el tiempo que dura la pieza embolsada con la máxima presión de vacío. Otro método recomendado es utilizar un sensor de flujo en la línea para identificar las fugas. Sensor de flujo es como una ruedita adentro de un tubito. Si el aire corre, esa ruedita gira. Y bueno, eso te permite saber si el aire fluye, digamos, significa que tenés una pérdida en la bolsa. Esa pérdida va a generar que el aire fluya por dentro del laminado y te va a quedar un contenido de aire mayor en la pieza. Entonces lo que tenemos que buscar es que el vacío sea lo mejor posible. Bueno, acá hay un diagrama de cómo sería la conexión del vacío y los consumibles. Y cómo actúa la presión del vacío sobre el molde. El proceso de curado. Bueno, como explicamos previamente, dado que la resina está catalizada con un endurecedor ultralento que solo cura a elevadas temperaturas, debemos completar el proceso de manera controlada. Hay al menos 3 maneras de curar un laminado prepreg, que serían los más utilizados, digamos. Puede ser con moldes calefaccionados, en un horno convencional o en un autoclave. En los 3 casos tenemos que controlar la temperatura durante todo el ciclo y garantizar la presión hasta que el laminado esté suficientemente rígido para no volver a inflarse o sea, mantenerse comprimido. Para esto se colocan termocuplas. Sí. No sé cuánto te falta, tendríamos que estar cerrando en máximo 5 minutos. Dale, le meto. Dale. Voy pasando las cosas más importantes. ¿Sí? Dale. Dale. Bueno, para esto se pone una termocupla y cuanto más automatizado está el horno, menos riesgos de falla hay en el proceso. Bueno, el ciclo, digamos, el tiempo de curado de la pieza va a depender de la temperatura a la que llevemos el horno y la temperatura del horno va a depender del material del molde. O sea, en el caso de usar moldes que ahora lo vamos a ver, de usar moldes que no aguanten mucha temperatura, podemos curar a 80 grados, que es lo mínimo, y en caso de usar moldes metálicos, podemos curar a 120 o 150 grados, dependiendo del tipo de prepreg. Bueno, los moldes calefaccionados se usan mucho cuando hay mucho volumen de producción, que te permite no tener que usar un horno. Entonces se lamina directamente sobre el horno, sobre el molde, perdón. El molde se cierra, a veces se cierra con una bolsa vacío y a veces es molde y contramolde, prensa hidráulica, se cierra y en la misma prensa el molde tiene metidas unas resistencias por adentro, se conecta a un controlador y hace solo el proceso de curado. Lo que tiene de bueno es que te permite una producción altísima, no tenés que invertir en un horno, pero bueno, los moldes son caros, son delicados, son complejos, y además de que solo podés curar esa pieza, no podés curar ninguna otra pieza con ese molde. Y por último, las pérdidas de calor son altas. En general, cuando se usan moldes calefaccionados, los ciclos de curado son cortos, por lo cual una pérdida de calor no es muy significativa, porque va a ser poco tiempo. Y después también se usan para las palas de aerogeneradores, cuando laminan el molde les meten mini resistencias adentro del laminado. Esto permite hacer una pieza de 50 metros de largo sin necesidad de un horno. O sea, el mismo molde sería el horno. Y garantizar la distribución de calor perfecta a lo largo de toda la superficie. Curado en el horno es un poco más conocido, no sé si tiene mucha importancia hablar. Los laminados sándwich suelen curarse en un horno convencional, los laminados prepreg monolíticos, o sea sólidos, se pueden curar en autoclave. El laminado sándwich, si lo metes adentro de un autoclave, probablemente el foam se termine comprimiendo. Depende un poco del tipo de foam y depende que en el caso de honeycomb directamente no se puede, en caso de un foam, algunos foams de alta densidad sí se pueden usar. Lo que tiene bueno un horno es que nosotros en nuestro caso hicimos hornos caseros hechos por nosotros de manera muy simple
requieren una inversión relativamente baja. Los franceses hacen barcos adentro de moldes de hornos de madera, o mismo hechos con lana de vidrio y bolsas de plástico. Son un poco peligrosos. Obviamente, si vas a hacer un barco no pasa nada, si vas a curar todos los días, el horno tiene que ser metálico. Y bueno, y en el caso de un autoclave, es un recipiente a presión donde se meten las piezas, y el diferencial de presión que vos generás con respecto a la presión atmosférica, como vos la pieza la tenés contenida al vacío, aumenta la compactación del laminado y te permite menor contenido de aire y mayor proporción de fibra resina, lo cual va a mejorar las propiedades del laminado. Si le aplicamos excesiva presión, corremos riesgo de secar el laminado, o sea, drenar la resina fuera del laminado. Entonces, bueno, se juega un poco con el tipo de perforado y la presión de vacío y el punto en el cual ejercemos la presión de vacío. Bueno, jugando un poco con lo que dice en este gráfico, de la presión de vacío, la temperatura y la presión del autoclave para que el laminado quede bien. Bueno, un repaso rápido de moldes. Se pueden hacer moldes mecanizados, de MDF, de tooling boards, que pueden ser placas de resina, moldes de aluminio, moldes de acero. Si no, se pueden usar moldes de composite, o sea, laminados en fibra de carbono, fibra de vidrio, o moldes de chapa plegada. Dependiendo un poco la cantidad, el volumen de piezas que vamos a hacer, la complejidad y y la inversión que podamos hacer, el tipo de molde que vamos a elegir. En CLC, por ejemplo, usamos los 3 tipos de moldes y depende mucho de cada caso qué molde elegimos. Mismo dentro de un mismo proyecto, hay moldes que se hacen de madera, moldes que se hacen de chapa, moldes que se hacen de distintos materiales, dependiendo un poco de la pieza. Y para estos moldes se usan 3 tipos de moldantes, que pueden ser ceras, demoldantes semipermanentes o Tooltec. Bueno, respecto a la calidad, la única parte automatizable a medias del proceso es el corte de telas, lo cual agiliza muchísimo la producción. El laminado es manual y es bastante artesanal, aunque se puede industrializar transformándolo en una línea de ensamble similar al de una automotriz. O sea, se pueden hacer puestos de trabajo, que el molde vaya pasando por los puestos y cada operario ponga una tela distinta, y de esa forma se puede agilizar bastante. Y los defectos del laminado se pueden evitar mediante controles cruzados o controles intermedios, o cruzados intermedios. Y es muy útil utilizar checklists y planos de control de procesos y planillas de control de procesos para evitar los defectos. Y bueno, y lo que hablaba antes de que cuanto más automatizado esté el horno y el registro de la información, menor es la chance de riesgo y se puede trazar la calidad del producto. Y para laminados de calidad aeroespacial o barcos de Copa América se empezaron a usar hace poco tiempo algunos brazos robóticos con un cabezal que va como imprimiendo láminas de carbono prepreg, pero bueno, la inversión es enorme y costo mayor. Bueno, la calidad del laminado, me faltan 2 más, ahí está. La calidad final del laminado es de las mejores que hay disponibles. La terminación superficial de las piezas depende mucho de la calidad de los moldes, pero en el caso de los moldes sean excelentes, la calidad superficial va a ser excelente. No se suelen utilizar gel coats, dado que el epoxi no tiene resistencia a los rayos UV, por lo cual es necesario laquear o pintar con un barniz poliuretánico con filtro UV. Sí se suelen utilizar algo que se llama surface films, que son films de resina con distintas propiedades que mejoran las propiedades superficiales de la pieza. Entonces, en el caso de hacer una matriz hecha en carbono prepreg, puedo usar un surface film que tenga carga de aluminio o de cuarzo, que sea súper resistente. En el caso de que sea una pieza que yo después tenga que lijar y pintar, vienen surface films con unas resinas con carga de microesferas que te permiten lijarlo más rápido.
y agilizar el proceso de terminación. Y en el caso de curar embolsando al vacío sin contramolde, la calidad del lado B es bastante mala, aunque si lo comparamos con un laminado wet, es excelente y muy prolija. Es decir, si yo hago un laminado sobre, no sé, de un barco, por ejemplo, prepreg y le pongo el pillplay, bien prolijo, yo puedo sacar el pillplay y prácticamente con una lijadita ya laquearlo y va a quedar muy bien. Si hago un laminado wet, probablemente me quede lleno de arrugas, con charcos de resina, etc. Puede ser comparable a la terminación de una infusión, digamos, aunque me permite más exactitud y más prolijidad todavía. Y en el caso de utilizar un molde y contramolde, puedo hacer perfiles cerrados o geometrías cerradas. Puedo usar un molde y un contramolde o perfiles cerrados, o sea, por ejemplo, un mástil, en el cual, dependiendo de la calidad del molde, pero bueno, digamos, las caras visibles de la pieza van a ser excelentes. En muchos casos, las piezas se desmoldan y ni siquiera se lijan y se entregan así. Y bueno, por último, respecto a la calidad, se pueden alcanzar proporciones de fibra resina muy altas, de hasta un 66% de fibra en volumen. Menos que eso, es riesgoso de que el laminado tenga algún problema. Y respecto a los costos, depende mucho de la geometría de la pieza y la complejidad de la misma. El costo del material puede variar del 10 al 60% del costo de la pieza. Esto es porque cuanto más simple es la geometría de la pieza, mayor es la influencia del costo del material. Es decir, si yo tengo que laminar placas planas y el costo del material probablemente va a ser, porcentualmente va a ser muy alto. Si tengo que laminar un eje de timón que pesa 3 kilos, pero laminarlo me lleva 5 días, bueno, el costo del material va a ser muy bajo respecto a la pieza. Así que es bastante relativo eso. Y respecto a los moldes, lo mismo, depende exclusivamente del volumen y la calidad final que quiera yo en la pieza. O sea, yo puedo elegir hacer un molde de muy mala calidad que me salga 2 pesos, pero bueno, por ahí después la pieza la tenga que masillar y pintar de negro o de algún color, o puedo hacer un molde espectacular que me salga carísimo, pero bueno, después la pieza va a salir prácticamente terminada. Entonces, dependiendo un poco de estos factores, voy a ir jugando y eligiendo qué quiero para cada proyecto. Y finalmente, respecto a la inversión inicial para montar una fábrica, por ejemplo, para laminar piezas de este método, probablemente sea bastante mayor a que un taller para laminar wet o por infusión, pero bueno, se puede empezar con algo bastante simple e ir creciendo y mejorando las instalaciones. Es decir, yo puedo empezar con un aire acondicionado y un horno casero, y bueno, a medida que voy mejorando y teniendo mejores clientes, voy mejorando las instalaciones. O sea, no es imposible empezar a hacer piezas de carbono prepreg. Particularmente yo empecé con un hornito comprado en Coto, Top House, con una bomba de vacío de aire acondicionado, haciéndolo en el lavadero de mi casa, y con recortes que conseguía, que se robaba mi hermano de King Agro, y de la basura. Y bueno, y después, poquito a poquito, fuimos creciendo y mejorando el lugar. Y después, bueno, es bastante necesario, o sea, es bastante necesario, sobre todo si fabricás piezas custom, o sea que son todas distintas, tener la capacidad de fabricar los moldes en el taller, porque si no es inviable, digamos. O sea, si dependes de un proveedor externo para fabricar tus moldes, los tiempos se te hacen de goma y te sale muy caro fabricarlo. Entonces, tener un router CNC y una carpintería para mecanizar los moldes y tener la capacidad de fabricarlos adentro de la fábrica te da una cierta flexibilidad y una ventaja. Y después las mismas herramientas que usas para mecanizar los moldes las vas a usar para mecanizar las piezas de composite. Entonces, bueno, también, o sea, desmoldás una pieza, la puedes meter en el router CNC, hacer los agujeros, cortarla, etc. Bueno, eso es todo.